Hola, bienvenidos a TV Agro. Mi nombre es Gabriel Rojas, soy médico veterinario de la clínica veterinaria Otovet. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy común en las mascotas, que es la esterilización y la castración en ellos. La esterilización normalmente se refiere al proceso de ovariohisterectomía en las hembras, tanto en perritas como en gatas, y la castración, su nombre técnico es la orquiectomía, tanto en gatos como en perros. Todo el mundo nos pregunta si es necesario o es obligatorio realizarlo, y realmente desde mi punto de vista no es obligatorio. Hemos tenido pacientes que llegan a los 15, 16 años sin realizarse la castración o la esterilización en el caso de las hembras, y llegan sin una patología referente al tema. Entonces no es obligatorio, sin embargo mi criterio es realizarlo de forma preventiva. Entonces, ¿por qué? Generalmente, tanto la esterilización como la castración la realizamos de forma preventiva para evitar embarazos no deseados, realmente para evitar sobrepoblación de mascotas. Sin embargo, hoy en día eso ha mejorado un montón. La responsabilidad que tenemos sobre nuestras mascotas han cambiado a comparación de años anteriores. Entonces ese tema ya casi que lo estamos manejando muy bien. También lo hacemos para evitar comportamientos indeseados, o cuando ya las mascotas tienen comportamientos indeseados, digamos que hacer que cambien esos comportamientos. Eso pasa más que todo en el caso de los machos. Por ejemplo, los perros que son agresivos, los perros que ladran mucho, que son de pronto muy ansiosos. Haciendo la castración, que realmente consiste en retirar sus testículos por medio de una técnica quirúrgica, hacemos que las hormonas, principalmente, o mejor dicho, la testosterona, baje sus niveles en sangre. Eso nos va a permitir que, digamos, que los comportamientos de ser el macho alfa, de ser muy territorial, disminuyen. Entonces, por eso se recomienda la castración en los perritos para ese tipo de cosas. En los gatos es algo similar. Los gatos tienen una conducta que realmente es desagradable para la mayoría de propietarios, y es que comienzan a orinarse en todos lados. Y no es que se orinen como tal, sino hacen un proceso de marcación, que levantan su cola, parece que eliminaran como un spray, y es orina. Y es un olor bastante fuerte que en la mayoría de los casos, pues lo que les comentaba, no es agradable para nadie. Entonces uno, castrándolos a tempranas edades o castrándolos después de hacer eso la conducta, cabe la probabilidad o la posibilidad de que dejen esa conducta. Entonces por eso también recomendamos hacer la castración. Y la tercera, que para nosotros es la más importante, podemos llegar a evitar enfermedades a futuro, que más adelante vamos a hablarlos detalladamente, y cuáles son las enfermedades que podríamos evitar haciendo este tipo de procedimientos quirúrgicos en nuestras mascotas. Cuando existen muchos estudios, teorías que indican, unos indican que antes del primer celo, otros indican que después del primer celo. Un mito es que los perritos deben tener una cría para poderse operar. Eso sí es un mito. La recomendación mía es realizarlo antes del primer celo. En los perritos recomendamos entre los 5 y 6 meses de edad, dependiendo de la raza, porque hay razas que su primer celo les llega a los 8 o 9 meses, entonces ahí podemos en ese tipo de razas hacerlo a los 7 meses, pero lo ideal, o desde mi punto de vista, es hacerlo antes de su primer celo, tanto en gatas como en perritas. Y en los machos, igual, para las dos especies, yo sugiero hacerlo entre los 7 y 8 o 9 meses de edad, para evitar pues los comportamientos indeseados que les hablé anteriormente. ¿Cómo? Bueno, pues digamos que este tipo de cirugías es una cirugía común, o sea, es una cirugía como cualquier otro tipo de cirugías que la debe realizar un médico veterinario. Lo ideal es hacerlo en un quirófano con todas las medidas de higiene y asepsia. Aquí en Otovet, ¿qué hacemos? Tomamos exámenes preanestésicos para verificar que no tenga anemia, que las plaquetas estén bien, que su riñón y su hígado aparentemente estén funcionando muy bien. Después de eso entra un proceso de preparación donde los canulamos, les ponemos suero, le damos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, y los comenzamos a hacer una preoxigenación en la mayoría de los casos. Después de eso entra una premedicación, y nosotros aquí en nuestro quirófano los entubamos, los ponemos en un equipo de anestesia inhalada con oxígeno, multiparámetros, bombas de infusión,
todo eso con minimizar riesgos, porque desafortunadamente todos los procedimientos que conlleven anestesia y sedación llevan un riesgo. Y para eso nosotros aquí hacemos una serie de procedimientos y protocolos con el fin de que el riesgo se minimice lo más mínimo posible. ¿Y qué enfermedades evitamos haciendo este tipo de procedimientos? Bueno, en el caso de las hembras, tanto en las dos especies como los felinos y los caninos, evitamos piómetras, que los piómetras son enfermedades reproductivas que en resumidas cuentas es que su útero se llena de pus y pues es un proceso infeccioso muy severo que puede poner en riesgo la vida de nuestras gaticas o perritas. Normalmente el útero de una gatica puede ser la mitad del grosor de mi dedo y cuando tienen un piómetra puede ser mucho más ancho que mi puño y todo el contenido es pus, entonces puede ser muy riesgoso. Entonces por eso la recomendación de esterilizarlo. Las otras enfermedades son como cáncer de útero, cáncer de ovario. Haciendo este tipo de procedimientos evitamos que queden ese tipo de alteraciones. Ovarios poliquísticos también, haciendo este tipo de cirugías pues no va a poder pasar ese tipo de situaciones. Y principalmente una enfermedad que hoy en día desafortunadamente está siendo muy común, cada vez nos llega más a nuestros consultorios, es cáncer de glándula mamaria. Se han hecho estudios haciendo unos comparativos en las perritas que se esterilizan a tempranas edades y estas que se hacen a tempranas edades tienen menos probabilidades de desarrollar cáncer de glándula mamaria cuando ellos son adultos. Pacientes que tengan más de 8 o 9 años que no se esterilizan tienen mayor probabilidad de desarrollarla a que si se hubiera esterilizado. Por eso la recomendación es hacerlo. Y en el caso de los machos evitamos enfermedades relacionadas con la próstata. Generalmente los perritos que no se esterilizan y que tienen unas edades avanzadas generan algo que se llama hiperplasia prostática y es que su próstata aumenta de tamaño y eso conlleva problemas urinarios, infecciones urinarias recurrentes, problemas para poder orinar, dificultad para poder orinar y en casos severos pueden causar procesos tumorales en su próstata y la próstata en nuestras mascotas es de muy difícil manejo. La opción quirúrgica es muy difícil hoy en día en las mascotas, entonces eso nos complica un poco el cuadro de ellos. Y otras enfermedades que evitamos es cáncer de testículo, que en pacientes adultos es muy común encontrar. Entonces esa es la recomendación por parte de nosotros. Realizar este tipo de cirugías, cabe aclarar, no es obligatorio. Tenemos, vuelvo a reiterar, tenemos pacientes que llegan a los 17 años, 18 años, y no tienen un problema relacionado con su aparato reproductivo, pero pues desafortunadamente encontramos más enfermedades relacionadas a eso, entonces por eso la recomendación es realizar la ovariosterectomía en nuestras gatas y perritas y la castración, que es su nombre es orquiectomía, en nuestros perros y gatos, con el fin de evitar patologías y enfermedades a futuro. La cirugía realmente se podría llamar que es un proceso ambulatorio. Nosotros aquí en Otovet, en el caso de los machos, los operamos en las horas de la mañana, se queda parte de la mañana con nosotros, toda la tarde con nosotros para evaluar que no tenga una reacción inflamatoria, que no haya sangrado, que la herida se encuentre bien y que los efectos anestésicos se hayan ido y se podría dar de alta el mismo día. En el caso de las hembritas es un procedimiento un poco más traumático porque entramos a la cavidad abdominal. Nuestras manos en la técnica quirúrgica pueden tocar vísceras como sus riñones, como su intestino delgado, como estómago. Entonces es un poco más, digamos que más traumático o más invasivo el procedimiento. Entonces, por lo tanto, en la mayoría de hembritas sí preferimos que se queden una noche con nosotros en hospital para manejar dolor, inflamación, mirar que no haya ningún tipo de sangrado y que la recuperación anestésica sea la mejor. Después de que se vayan para su casa, realmente las recomendaciones en la mayoría de los casos es suministrar analgésicos y antiinflamatorios. Los antibióticos, bueno, lo dejamos a discreción del médico y dependiendo cómo fue la cirugía, cómo nos fue, si se duró mucho o no duró mucho, entonces el antibiótico a veces, dependiendo del caso, lo enviamos o no para la casa. Muy importante, limpiezas en la zona de la herida,
formulamos antisépticos sobre la herida para que con gasa lo hagan unas muy buenas limpiezas, una crema cicatrizante para que nos ayude a acelerar el proceso de cicatrización, y algo muy importante, pero que para los propietarios es algo molesto y para las mascotas también, es el collar isabelino, porque generalmente las complicaciones después de ese tipo de cirugías es que el perro se lame la herida, el perro se quitó los puntos, se infectó por lamido. Entonces el collar isabelino es parte fundamental del tratamiento para evitar complicaciones. Y realmente quietud necesitamos en los casos de las perritas, son los 3 o 4 primeros días. Ya después de eso podemos comenzar a hacer casi que su vida de forma normal, y en los machos, tanto en los gatos como en los perros, realmente reposo de un día. Y nada, simplemente si llegan a ver algún tipo de secreción, inflamación, sangrado, pues es reportarlo al médico quien hizo la cirugía para mirar qué puede estar pasando. Pero realmente en ese tipo de procedimientos no tenemos mayor complicación. Riesgos sí hay, desafortunadamente todo lo que implica anestesia y sedación conlleva riesgos, pero la idea es minimizarlos lo máximo posible. Entonces, igualmente la recomendación es realizar este tipo de procedimientos en sus mascotas de forma preventiva y no curativa. Igualmente, si quedan con alguna duda de este tipo de procedimientos, pueden contactar en nuestras redes sociales de Clínica Veterinaria Otovet. También tenemos mi red personal, Gabriel Rojas Vet, ahí nos pueden consultar para cualquier tipo de información que necesiten sobre este tema y muchos más de sus mascotas. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima ocasión en TV Agro.